Que Dios te dé su bendición hoy domingo 11 de abril. Lección número 3, por siglos perpetuos, para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Querido Padre que estás en los cielos, al estudiar sobre la vida santa de Noé, podamos aspirar a ser santos en nuestra esfera, así como Noé lo fue en la suya. Oración que presentamos a través de la oración de Cristo en el Calvario. Amén. Para hoy domingo, el principio del pecado. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre pecó? Si Génesis 1:31 nos dice que todo era bueno en gran manera. Hermanos, amigos, el planeta Tierra fue entregado al hombre con el propósito triple: fructificar, multiplicar, sojuzgar, henchir y señorear. Esos 5 principios del carácter de Dios. ¿Es que Dios multiplica? Bueno, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Es decir, todos somos criaturas de Dios. Y al ser criaturas de Dios, podemos decir que Dios es un ser racional, un ser creador y un ser lleno de amor por naturaleza. Dios no sabe, o mejor dicho, no se deleita en el mal. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que encontramos en 1 de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y la palabra pecado es hamartía, errar el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es Jesús. El ejemplo es Jesús. Entonces, pecado es transgresión. La palabra transgresión viene del vocablo anomía en el griego, que significa hacerle un hoyo a la ley. Anomía es una palabra compuesta de 2 términos. A, que es un prefijo que significa contra, y la palabra nomos, que significa ley. Anomos, anomía. Entonces, anomía no es simplemente violación a la ley de Dios. Anomía es algo mayor, es sentir el odio para destruir la ley de Dios. Eso es pecado. Es un odio para destruir la ley de Dios, porque es su impedimento. Es como cuando tú quieres cruzar y tiene en el camino una muralla. ¿Qué usted hace si la muralla es muy alta? Tiene que romper la muralla hasta hacerle un hoyo para pasar por ese hoyo la muralla. Pues la ley de Dios es como una muralla, como un muro. Como un muro de contención, de protección. Cuando yo violo la ley, que llamamos pecado, lo que estoy haciendo es un hoyo, un
una execración hacia esa ley. ¿Y sabe qué es la ley de Dios? En otras ocasiones yo lo he dicho. La sierva de Dios dice que la ley de Dios, dice en el comentario bíblico tomo 5, página 1105, Cristo es la encarnación de la ley de Dios. ¿Entienden ustedes ahora por qué Cristo fue crucificado? ¿Por qué sus manos fueron holladas? ¿Sus pies fueron holladas? ¿Su costado fue herido? ¿Sus sienes fueron heridas? Porque Cristo era la personificación de la ley, dice la pluma inspirada. Entonces el hombre con saña quiso destruir la ley de Dios encarnada en Jesucristo. Y por eso es que el pecado es transgresión o guerra de destrucción a lo que representa la ley, que es Jesucristo. Cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, porque hay dos tipos, hay dos formas de pecar, hay una forma involuntaria, inconsciente, y hay una forma consciente. Ese pecado consciente se llamaría el pecado de soberbia o de desafío a Dios. Y ese pecado, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿cuándo comienza el pecado? El pecado comienza donde comenzó en Eva. ¿Y dónde comenzó el pecado en Eva? Bueno, el pecado comenzó en Eva cuando en Génesis 3, del 1 al 5, encontramos la condición de la raza humana antes, durante y después. Antes todo era bueno en gran manera, según Génesis 1:31. Génesis 2 nos dice que Dios dio un mandamiento de comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, del bien y del mal, Dios dijo, no comas de él, porque el árbol de la ley, el árbol del bien y del mal representaba la ley de Dios, y tú no puedes violar esa ley expresada en ese árbol del bien y del mal. Eso implicaba que si yo comía del árbol estaba violando la ley de Dios. Porque me dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Vemos aquí, entonces, Dios puso su ley en el jardín. No viole esa ley, porque esa ley, violarla implica darle cabida al pecado. Ahora, ¿cuándo el pecado entró en Eva? Lean bien en Génesis 3, del 1 al 6. Capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a detenernos ahí en el versículo 7. ¿Cómo es que el pecado entra a Eva? El pecado entra a Eva cuando nosotros, igual que Eva, mantenemos una conversación con el enemigo. Dice la sierva de Dios en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo,
que cuando conversamos con Satanás, la palabra exacta que ella usa es cuando parlamentamos con Satanás, le estamos dando ventaja. Cuando Satanás comienza a aventajar a Eva, cuando comienza a hablar con ella. ¿Y por qué Eva contestó? Porque en el libro Patriarcas y Profetas, página 33, nos dice que Satanás alabó la hermosura de Eva, o sea, la enamoró. Y ella, en vez de creerle a su creador, le creyó a una criatura que estaba enroscada al árbol de la ciencia del bien y del mal, que era una representación de la ley, porque el árbol no era malo. Génesis 1:31 nos dice que todo era bueno en gran manera, lo que había Dios hecho. ¿Cómo es que el árbol de la ciencia del bien y del mal era malo? No, él no era malo. El árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno. Lo que era malo es el que estaba enroscado en el árbol en forma de serpiente, llamado Satanás. Además, Isaías 14:29 nos dice que la serpiente antiguamente volaba. Es decir, esta serpiente voló a ese árbol, se enroscó en el árbol y Dios le dijo, no te acerques a ese árbol. Porque cuando nos metemos en el terreno de la tentación, somos susceptibles a caer en la tentación. Así que la primera mentira que el diablo habló en la tierra fue: no moriréis. No moriréis. Dice el libro La Educación, página 22, la pluma inspirada, que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era inofensivo. Entonces, si era inofensivo, ¿cómo es que Eva peca? Porque el problema del pecado, ahí que voy a refrescarle a ustedes lo que he explicado en lecciones anteriores. El pecado es una actitud o decisión. Me explico. El pecado, yo puedo codiciar a una persona, vamos a decir, perdónenme la ilustración, yo puedo codiciar a una mujer y hasta acostarme con esa mujer en mi mente sin haberla tocado. Y para Dios eso es pecado. ¿Por qué? Porque para yo codiciar a una mujer y acostarme con ella en mi mente, tengo que romper la relación con el Dios que me creó. Mientras yo esté en comunión con Él, es decir, en relación íntima con Él, la tentación viene y sigue de largo. ¿Por qué? Porque su presencia no permite que el pecado se anide en mi mente, a menos que yo decida que se quede en la mente. Las tentaciones no son pecados. El caer en la tentación es el pecado. ¿Y cuándo se cae en la tentación? ¿Cuando yo me acuesto con una mujer ajena? No. Cuando yo la tomo físicamente, no. Yo me acuesto con esa mujer cuando en mi mente la acepto por encima de la palabra de Dios que dice, no cometerás adulterio. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando yo adultero, cuando yo miento, es porque ya estoy desprovisto o desconectado de Dios. Porque yo no podré pecar sin haber primero roto la relación con Dios. ¿Me sigue la idea? Cuando la gente no peca cuando mata, cuando roba, cuando adultera, cuando codicia. No, la gente está en pecado y como está en pecado, roba, miente, adultera, codicia. Es decir, estas cosas son el resultado de mi condición interior. Pregunto, ¿dónde Eva pecó? Eva pecó en la mente, porque dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué mandamientos estaba violando Eva aquí? El primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y el árbol codiciable, ¿qué mandamiento está hablando aquí? El 10º mandamiento que dice, no codiciarás, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Qué mandamiento está violando Eva? El 8º mandamiento que dice, no hurtarás. Y lo comió. ¿Qué mandamiento está violando? El 6º que dice, no matarás. Estaba matándose, comiendo lo que le iba a hacer daño. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva, fue engañada, pero el marido pecó conscientemente, según 1 Timoteo 2:14. ¿Qué yo pretendo decir con esto? Que el pecado, que es una guerra a la persona ley, que es Jesucristo, según el comentario bíblico tomo 5, página 1105 de la pluma inspirada, entonces, para yo pecar, yo primero tengo que romper la relación con el Señor. Por eso es que en 1 de Juan nos dice el versículo 6, 3:6, dice bien claro, cualquiera que permanece en él no peca. ¿Cómo es que no peca? Y no todos somos pecadores. No, óigalo bien. Le voy a explicar mejor. Cualquiera que permanece continuamente, así que está en el griego, está continuamente en él, es decir, en Dios, no tiene como hábito pecar. O sea, no se deleita en el pecado. Cualquiera que voluntariamente peca, no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, no ha conservado su misión original de Cristo. Y dice bien en el versículo 8, el que hace o que practica pecado es del diablo. O sea, es hijo del diablo, como dice Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque él peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. En el griego dice, porque el diablo tiene como costumbre, como hábito pecar desde el principio. Para esto apareció el Hijo. ¿Cómo apareció Cristo? En su encarnación, para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede cometer un pecado inconscientemente, pero no se deleita en el pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar como un hábito. Cuando usted está en Cristo, cuando usted ha nacido de nuevo, no se deleita en el mal. ¿Me sigue la idea? Y como no se deleita en el mal, es porque ha nacido de Dios. ¿Y qué es nacer de Dios? Usted sabe que en la lección de escuela sabática hay que decir cosas que no están ahí para que sean mucho más o sea, que sea mucho más inteligible, o sea, que la gente entienda lo que en una mejor dimensión lo que el folleto va diciendo, porque un folleto está hecho con limitaciones. Entonces, por eso es que las lecciones mías se extienden, porque lo convierto en un aula de clases, un aula para que ustedes aprendan lo que el folleto por razones de tiempo y de espacio no puede hacer. Ahora, ¿cómo es que dice Juan 3, el mismo Jesús? Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. El verbo nacer en el griego es anoten o anothen, mejor traducido. ¿Qué significa nacer? En la construcción del griego da a entender el que no nace de arriba, el que no nace de lo alto, como correctamente lo traduce la versión de Jerusalén. El que no nace de arriba. ¿Dónde de arriba? ¿De dónde de arriba? El que no nace del cielo. Hay que nacer del cielo, nacer del Espíritu Santo. El que no es un hombre espiritual no puede ver o entrar al reino de Dios o al reino de los cielos.
Y ahora el versículo 6 nos dice, el que es nacido de la carne, o sea, que es nacido de carne y hueso es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. La palabra espíritu es neuma, que se aplica en este caso al Espíritu Santo. Nacer de nuevo, el que nace de nuevo, produce los frutos del Espíritu en forma natural por su crecimiento. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor. Y el amor produce entonces gozo. Y el gozo produce paz. Y la paz tolerancia. Y la tolerancia de benignidad y bondad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley ritual. Contra tales cosas no hay ley ceremonial. ¿Por qué? Porque una persona que nace de nuevo no se deleita en el pecado. Comienza a odiarlo porque Dios no comparte su trono con el diablo. Cuando una persona le da asiento a Cristo en su mente, comienza a aborrecer lo que antes amaba: mentir, robar, adulterar, codiciar. ¿Ve? Comienza a odiar. Entonces, cuando Eva peca, ¿qué es lo que sucede cuando Eva peca? El corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos. Cuando nosotros decidimos pecar. No cuando cometemos el pecado. El pecado comienza en la mente. ¿Dónde comenzó en Eva? En la mente. Codició. ¿Y cómo reflejó la codicia? Públicamente comiendo el fruto prohibido. Por eso dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón o de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, todo el día vivían deleitándose en el pecado. Y amigo y hermano, ¿cómo vemos los frutos de Eva en el pecado? Vemos los frutos de Eva cuando primero ellos perdieron el brillo, el traje de gloria que tenían, porque estaban desnudos. Desnudos, es decir, ellos fueron vestidos con la gloria de Dios, según el Salmo 8. Fueron vestidos con la gloria de Dios, y al ser vestidos con la gloria de Dios, entonces cuando pecaron perdieron ese traje de gloria. Y al perder ese traje de gloria, dice, los vestiste de gloria, dice el Salmo 8, al hombre. Al pecar, esa gloria se fue, esa gloria se disipó. Y entonces, al irse la gloria de Dios del hombre, el hombre se siente desnudo y cubre su cuerpo con hojas de delantales, indicando hojas de higuera. El hombre tratando de justificarse a sí mismo, y lo revela cuando Dios lo llama a juicio y le dice, ¿dónde tú estás? Ah, tuve miedo que estabas desnudo. ¿Y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Ah, la mujer que me diste culpó a Dios, porque Dios creó la serpiente. Me dio y yo comí. Y la mujer dijo, no, el hombre que tú hiciste me dio y yo comí. La mujer le dijo, la mujer le dijo, la serpiente que tú hiciste me dio y yo comí. Es decir, comienzan a culpar a Dios de su caída. Y cuando le pregunta Dios no le pregunta a la serpiente, porque Dios no hizo a la serpiente para que hablara. Por eso es que aparece la sentencia. Y Jehová dijo a la serpiente, no le dijo a la serpiente animal que estaba enroscada en el árbol, sino el que estaba detrás de la serpiente. Dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu cuerpo andarás. Ve, la maldición consistió en arrastrarse. ¿Por qué? Porque en Isaías nos dice que la serpiente volaba
la serpiente volaba en Isaías 14:29. Entonces la maldición consistió en que la serpiente se arrastraba. ¿Por qué? Se arrastrara porque había servido de vehículo a Satanás. Y al ser vehículo a Satanás, entonces es susceptible a la sentencia divina de arrastrarse por haber sido un vehículo de pecado a la intestina invitación de Satanás. ¿Por qué la serpiente pudo haber rechazado a Satanás? No era sabia, podía rechazarlo, pero al entregarse las manos de Satanás, la serpiente sirvió de vehículo, y por eso es que se degrada, porque al llevar al hombre al suelo, a tumbarlo al suelo, ella también tenía que sufrir las mismas consecuencias de arrastrarse. Y en consecuencia, dice Jesús, polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no comía polvo. La serpiente se posó en el árbol a comer frutas. Era vegetariana. Y ahora comienza a comer del polvo de la tierra a donde llevó al hombre. Y entonces viene la promesa de que Cristo vendría. Cuando dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, está dirigiéndose Cristo, o Dios se está dirigiendo directamente a la persona que está detrás de la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer es la iglesia. Y entre su simiente, o sea, su descendencia y la descendencia tuya, esta, y realmente en el hebreo dice refiriéndose a un singular, a un varón, te aplastará la cabeza y tú le morderás en el calcañar, es decir, el talón. Lo va a tumbar. Pero mis hermanos, por eso es que el pecado hay que odiarlo, porque comenzó a degradar al hombre desde que lo comete, y lo ha degradado tanto que la maldad de los hombres, tanto en el diluvio como hoy, es mucha en la tierra, y el designio del pensamiento del hombre es de continuo solamente al mal. Hermanos, que nosotros odiemos el pecado. Hay que odiarlo, porque desdibuja, borra la imagen de Dios en nosotros y lo sustituye por la imagen del diablo, con los crímenes y violencia que hemos visto en la historia de la raza humana. Continuamos mañana, si Dios lo permite. Te habló el profesor Ramón Romero. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele
a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tú